Bueno, vamos a presentar, por supuesto, a usted José Bravo. Él es profesor del Centro de Estudios para América y es de América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico. Es un tema que es a 4 años del inicio de la guerra ruso-ucraniana. Y bueno, pues afortunadamente tenemos aquí la persona del profesor José Bravo, que sabe muy a fondo todo este problema. Don José, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ya el próximo 24 de febrero se cumplen los 4 años de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, sería más bien una invasión de Rusia a Ucrania, aunque ellos le llamen operación especial, y hay que tener muy presente que son una serie de características que rompen, digamos, el esquema del orden de la seguridad en Europa. En una primera instancia, la razón que asume Rusia o que presenta el gobierno ruso por lo que invade Ucrania es precisamente la responsabilidad a partir de la expansión de la OTAN y la pretensión que se tiene de que Ucrania sea parte, ya sea también de la Unión Europea por un lado y por el otro lado, desde luego, de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay que recordar que Rusia plantea también que la OTAN ha tenido varias olas de expansión, 5 olas para ser exactos, y desde 2008 se ha pretendido que Ucrania pueda ser parte de la OTAN. Evidentemente se da un gobierno prorruso de Viktor Yanukovych, que va a ser echado abajo por el mentado o el famoso Euromaidán, es decir, un levantamiento que se da en Ucrania con el afán de tirar el gobierno de Yanukovych, aliado de Rusia, y concentrar las fuerzas de Ucrania hacia Europa, es decir, que Ucrania sea parte de la Unión Europea y que Ucrania pueda ser parte de la OTAN, algo que, insisto, Rusia es lo que está tratando de contener. Evidentemente, en una primera instancia hay que recordar que en el ataque inicial de Rusia, a partir de varios frentes de Bielorrusia, desde la parte de Rusia propiamente dicho, en la frontera con Ucrania, y también desde la península de Crimea, anexada por Rusia después de un plebiscito bastante controversial en 2014, se inicia la invasión en contra de Ucrania. En una primera instancia, el ejército ruso logró controlar hasta un 27% del territorio ucraniano. Posteriormente va a tener que retroceder. Estuvo a 10 kilómetros de entrar a la ciudad de Kiev. La idea inicial incluso era tumbar al presidente Zelensky. Falla en gran medida esta operación de Rusia y tiene que retroceder, y fue retrocediendo durante varios meses. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de entonces? Ha habido un gran desgaste de ambas partes, un grupo de soldados tremendos. El tipo de guerra que ha empleado Rusia ha sido verdaderamente desgastante, utilizando materia humana, prácticamente mano de obra, sí, por decirlo de alguna manera, militar, desechable. ¿Y por qué lo digo así, desechable? Porque ha utilizado también incluso a presos políticos o a presos de delitos comunes, los ha utilizado como soldados en el frente de batalla para intentar mantener sus fuerzas estables al interior de su propio país. Hay que recordar que también utilizó en su momento al mentado o al famoso grupo Wagner, que a final de cuentas hay un rompimiento, tuvo un gran rompimiento con el propio presidente Putin, y Prigozhin, Anatoly Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, incluso posteriormente muere en condiciones bastante cuestionables en 2023. ¿Qué es lo que sucede también? Ha habido un vaivenes en la misma confrontación. En una primera instancia, en septiembre-octubre de 2022, tras una ofensiva ucraniana en Kharkov, logran despejar el área, y ese mismo mes también, que es algo interesante señalar, se logra, en el caso de Rusia, la declaración la anexión de los territorios de las provincias o los oblats, como se ucraniano en ruso, de Zaporizhia, de Kharkov, de Lugansk y de Donetsk. Es decir,
que unidos prácticamente a Ucrania logran tener, digamos, esta continuidad territorial hacia el propio territorio de Rusia y en cierta medida logran tener el mayor control sobre el Mar Negro. A Ucrania nada más le queda ya prácticamente un puerto importante que es Odessa y por el cual los rusos tienen cierta pretensión también de tomarlo. Obviamente ha habido otro costo también bastante fuerte. Se trata de una guerra, tristemente una guerra fratricida. Cualquier guerra es terrible, pero esta es una guerra además que tiene ese matiz, una guerra fratricida. Los dos gigantes eslavos, dos pueblos hermanos que tienen incluso, o se asume que tienen un mismo origen, que es controversial también y es bastante investigación sobre la historia entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, se asumen un mismo origen, fueron parte del esquema del Imperio de los Zares, fueron del esquema de la Unión Soviética fundador, Ucrania junto con Bielorrusia, Transcaucasia y Bielorrusia, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas a finales de 1922, ¿sí? Y obviamente vienen otra serie de puntos que son importantes, ¿no? Las características del conflicto, la internacionalización del conflicto. Si sumamos en ese sentido a los asesores y mercenarios, por un lado también, que han apoyado la posición de Ucrania y los asesores de la OTAN que están en Ucrania con el apoyo material y con el apoyo económico que ha dado tanto los países de la OTAN, así también como Estados Unidos. Mientras que por otro lado, Rusia ha recibido apoyo de mercenarios, ¿sí? Y también de agentes, por ejemplo, del Hezbollah incluso, y soldados norcoreanos, que ese es el otro punto importante en este caso, cuando se da la invasión ucraniana al Oblast, a la región de Kursk, histórica, por lo que representa en la Segunda Guerra Mundial, esta zona de Kursk, por cierto, ¿sí? Y que los ucranianos sorpresivamente llevan a cabo un ataque el año antepasado y que prácticamente ha sido ya reducido a la nada ese ataque ucraniano por parte de los rusos, eso sí, con un enorme costo de vidas. Tristemente también hay que señalar que los saldos de la guerra han sido brutales. Si somos concretos, se dan alrededor de 2 millones de personas de bajas, digamos, en términos generales entre ucranianos y rusos, y digo de bajas porque se puede hablar de varios miles de muertos. De hecho, estaba escuchando hace rato en lo que señalabas sobre 55,000, alrededor de 55,000 soldados ucranianos muertos según los datos del presidente Zelensky. Sin embargo, se plantea que pueden ser muchos más que esos soldados ucranianos, tristemente. En el caso de Rusia también se habla de una enorme cantidad de bajas, se habla hasta de 350,000 soldados muertos y el resto de bajas a través de heridos o desaparecidos. Esa es la situación en una primera instancia en cuanto a las bajas en general. En cuanto a los desplazados o a la gente que ha tenido que emigrar de Ucrania, se habla de cerca de 14 millones de personas, alrededor de 7 millones al interior del propio territorio ucraniano y alrededor de otros 7 millones de personas que han tenido que salir de Ucrania a países de Europa del Este, de Europa Central y de otros países también en Canadá, en Estados Unidos, incluso en otros países como Turquía también. Entonces, tristemente se ha presentado esta situación. ¿Qué es lo que ha sucedido también con la llegada del presidente Trump el año pasado? El presidente Trump ha retirado cierto apoyo a Ucrania. La idea de él es obligar a sentarse en la mesa de negociaciones para terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Y hay que recordar el episodio fatídico, bastante lamentable, en el cual el 28 de febrero del año pasado humilla a Zelensky en el Salón Oval de la Casa Blanca, diciendo que Ucrania ha sido mal agradecida con el apoyo que le ha dado Occidente y en especial Estados Unidos. Por un lado, reclamándole además que tiene una enorme deuda y planteando la necesidad de que el pago que tenga que hacer Ucrania lo haga con recursos como aquellos de las tierras raras que tanto demanda Estados Unidos para competir con China en este caso. Y por el otro lado también se plantea este episodio en Alaska en agosto del año pasado, en donde se encuentran Putin y el presidente Trump en Anchorage,
en la base en Anchorage, en la capital de Alaska, en donde no llegan a ningún acuerdo y posteriormente, 2 días después, otra vez en la Casa Oval, se reúnen. El presidente Zelensky, en esta ocasión, va con sus aliados europeos, entre ellos el primer ministro británico, la primera ministra italiana, el presidente Macron de Francia, obviamente, el presidente finlandés y obviamente los líderes de la Unión Europea, von der Leyen, y también el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y en el cual se plantea cierta posibilidad de que Trump pueda empezar de nueva cuenta a apoyar un poco a Ucrania. Sin embargo, queda en una especie de stand obviamente existe la guerra contra cementado. Sí. Sí, en una primera instancia. Profesor, yo quisiera preguntarle, este tipo de guerras que parecen de países hermanos, pero que a final de cuentas terminan siendo negados uno con otro. Sí, tristemente no es algo nuevo, ya lo vimos hace algunos años en las guerras yugoslavas. Sí, son posiblemente las guerras más terribles que pueden existir, porque tener a alguien con quien en muchas ocasiones tienes, lo vimos en las guerras yugoslavas de hace 30 años, lo estamos viendo tristemente en esta ocasión. Hay muchas familias mixtas, hay muchas familias ruso-ucranianas, hay ucraniano como ruso, ¿sí? Y no hay muchos que están en desacuerdo con esta operación entre comillas, obviamente la invasión que hace Rusia en contra de Ucrania y que además afecta a la integridad territorial de Ucrania. Hay importantes que se están dando los últimos días en la negociación Abu Dhabi. Uno tiene que ver con la cuestión íntegra de la integridad territorial de Ucrania, y es donde Rusia insiste en que se le debe de reconocer las anexiones o los territorios ocupados como parte de Rusia. Por el otro lado, en el caso de Ucrania, también plantea la idea de la seguridad. La necesidad de seguridad es pertenecer al mismo pensamiento por la OTAN. Algo que plantea Putin fue uno de los principales motivos por el cual origina la invasión rusa a Ucrania hace ya 4 años. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro José Bravo. Pues aquí nos dio ya un curso casi prácticamente para estas circunstancias que hay entre Rusia y tenemos al otro lugar. Muchas gracias y muy amable doctor José Bravo, profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico.